Eh, yo nací en el hotel el 31 de mayo de 1941. No tengo recuerdos de chiquito, pero sí que viví hasta más o menos, no sé si entre los 8 y los 10 años viví en el hotel. Y lo que sí recuerdo, que fuera del hotel, la competencia que había era una pensión que tenía la familia Butiero, que alquilaba piezas a los ferroviarios. Y acá en el hotel, los que se empezaron a alojar, y a raíz de eso se fueron haciendo las piezas, fueron los maestros, ¿me entendés? Los maestros que venían de afuera. Entonces teníamos maestros que venían de Ballesteros, maestros que venían de Belleville, que paraban en el hotel. Y sí me acuerdo, pero realmente me acuerdo, que había dos comedores. Un comedor que era el que comían los que trabajaban en los galpones, que era donde estaba el mostrador adelante, por donde se entraba. Y había un segundo comedor que estaba dividido por un tabique de madera, que era un comedor de primera para esa época, con manteles, servilletas, y que los mozos eran mi papá, Bautista, y mi tío, Lega, o sea, tu abuelo. Y había, sí me acuerdo, un cocinero que se llamaba Manuel. Después del comedor, la parte de adelante, más que comedor, era lo que en ese entonces era el boliche, donde la gente venía y tomaba copas en el mostrador. Tomaban copas de bebidas fuertes tomaban ginebra, tomaban todas esas cosas. Y los primeros habitantes del hotel fueron los maestros, el escribano Torriglia, había unos recibidores, se decía recibidores, a los que chuceaban las bolsas para ver la calidad del cereal. Cada bolsa que cargaban en los galpones se llamaban la estiva. Cada bolsa era chuceada por un recibidor. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy conocido, pues siempre, todos los años, venía y paraba. Y después algunos pasajeros, pero las habitaciones eran pocas, nada más que eran para compartir. Todas las habitaciones eran de dos, y había un solo baño, que estaba en la punta de las habitaciones. Y en ese baño lo usaban todos, era un baño grande, pero tenía una sola lluvia, no había agua caliente, agua fría, había agua fría, nada más. Eso era lo que era el hotel. Ahora sí, el comedor realmente era fenomenal para esa época, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de 70, 65 años atrás. ¿Te imaginas lo que era? El pueblo. Yo siempre saco el cálculo que, por ejemplo, mi papá este año hubiese cumplido 100 años. Quiere decir que el abuelo, el que fundó el hotel, que primero lo hizo como boliche, no como hotel, después lo fue haciendo las piezas, antes de que se diera formación al pueblo con intendencia. Era una pedanía esto. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ninguno de los hijos de Modesto Marocco está anotado en Idiazabal. Por ejemplo, mi papá está anotado en Morrison. Una hermana estaba anotada en Corral de Bustos, donde se podía anotar, porque acá en el pueblo no había juzgado de paz. ¿Me entendés? Así que la avenida del abuelo Modesto Marocco es anterior a la formación de lo que vendría a ser la municipalidad de Idiazabal.
¿Estamos? Bueno, esa es una. ¿Qué otra cosa te hace falta? Los primeros huéspedes. Los primeros huéspedes fueron los maestros. Los primeros huéspedes sin duda fueron los maestros, porque en esa época había dos colegios en Idiazabal. Estaba el Colegio Nacional y el Colegio Provincial. El Colegio Nacional estaba al frente, bien al frente de lo que hoy es esto que han hecho para los viejitos, como es el hogar de ancianos. Ahí estaba el Colegio Nacional. Yo empecé a ir al colegio ahí, al Colegio Nacional. Y después ese colegio siguió, pero después se cerró y quedó solamente el provincial. Pero había dos colegios en mi época. Cuando yo empecé el colegio, iba del hotel al colegio acá, porque me quedaba más cerca que cruzar la plaza. Así que te imaginas. Yo empecé ahí, dos colegios. Los primeros fueron los maestros. Los maestros. Después vino el escribano. Y después vino el recibidor de cereales, ¿me entendés? Y después había siempre una o dos habitaciones para los viajantes, los que venían en el tren, porque todo el movimiento de la población se hacía en base al ferrocarril. Toda la mercadería que llegaba al pueblo venía por el ferrocarril. Y toda la mercadería que salía desde el pueblo, o sea, el cereal, salía por ferrocarril. No había camiones, no había autos. Ahí podés poner que en el hotel había faroles por todas las habitaciones, porque la luz se apagaba a la 1 de la mañana. ¿Me entendés? Y se prendía a las 7 de la mañana. De noche no había luz. Solamente había luz y nos dábamos cuenta de que alguien se había muerto. Cuando vos prendías la luz después de la 1 y había luz, es porque alguien se había muerto y había pedido luz para hacer el velatorio. ¿Te das cuenta? Y después todo el movimiento. Viajar era muy poco el movimiento que había hacia Córdoba. Algunos iban a Córdoba, pero era raro. El movimiento era hacia Rosario. ¿Sabes por qué? Porque el cereal iba todo ya al puerto de Rosario en esa época. Rosario era, digamos, donde todos recurríamos para, por ejemplo, para comprar la mercadería, todo eso, se compraba casi todo en Rosario. ¿Por qué? Porque venía el tren de Rosario. Y ese tren iba para Córdoba. Venía lunes, miércoles y viernes, venía de Rosario para Córdoba. Y martes, jueves y sábado venía de Córdoba para Rosario. Pero todo el movimiento de pasajeros, de mercadería y de cereales era todo absolutamente por ferrocarril. No existían los camiones. Bueno, y después te voy a contar otra cosa del hotel. En el hotel fue la primera vez que se dio cine en Idiazabal. El cine se daba porque venía un señor con una valijita que traía la máquina, que era el proyector. Entonces se desocupaba, no se desocupaba, se acomodaba la parte que era del boliche, todo con las sillas, se ponían todas las sillas, ¿me entendés? Y se colgaba el telón antes de llegar a lo que era el comedor de primera, digamos, ¿no? Ahí se colgaba el telón y ahí se daban las películas. Y hay una anécdota que cuenta que una vez empezaron a pasar la película al revés. Entonces fueron a quejarse al viejo Maroco, a don Modesto. Y don Modesto le contestó: es simple, den vuelta la cabeza. Mirá vos lo que era. Pero el cine fue la primera vez que se daba en el hotel 20 de septiembre. Y el hotel se llama 20 de septiembre porque el 20 de septiembre es el día de la unificación de Italia. ¿Entendés? Ese día 20 de septiembre, Garibaldi,
que era el general italiano, fue que derrotó a los franceses en Roma. Entonces liberó Roma y Italia quedó unida. Entonces, el viejo Marocco, en homenaje a la unión de Italia, le puso al hotel 20 de septiembre. ¿Me entendés? Y yo siempre me preguntaba por qué no le puso 21 de septiembre, que era el día de la primavera. Resulta que había sido así, en homenaje a la unificación de Italia, que fue el 20 de septiembre, el hotel se llamaba 20 de septiembre. Y el viejo Marocco vino de un pueblo de Italia. El pueblo que él vino se llamaba Riva Petrocieri. Y vino al Hotel de los Inmigrantes. El Hotel de los Inmigrantes estaba en Buenos Aires, en Retiro. Ahí iban a parar todos los que venían. El viejo Marocco, a mi viejo y a Gega los hacía laburar, pero no 10 horas por día, de la mañana hasta la noche. No había tu tía que valga, había que laburar en el hotel para atender. Hacían todo, de mozo, de preparar la mesa, de limpiar, de lavar los platos, de todo. Y yo creo que la que más trabajó fue la mamá de Ana María, después, cuando siguió. Esa es la historia. Y el hotel tenía el viejo Marocco, le hacía yo siempre digo que era el primer banco privado, porque los que trabajaban en el galpón le traían la plata para que se la guardara el viejo Marocco. Entonces había un sótano en la esquina, y el viejo en el sótano tenía todas latas con los nombres. Entonces le ponía la plata ahí en esa lata. Y después cuando ellos precisaban, venían y le pedían. Y el viejo le daba la plata. Pues cada uno tenía como si fuera una caja de seguridad. Ahora eran los tarros que tenían antes con la plata. Entonces el viejo después le daba la plata. Y había que portarse bien, porque cuando alguno se chupaba, el viejo no era muy psicológico que digamos. Ahí nomás lo agarraba el cogote, lo sacaba afuera y se terminó la historia, no había. Y la otra competencia que tenía el boliche era enfrente, que era el boliche de Ribota, que todavía está ahí, ahí había un boliche, que era el boliche de Ribota, porque era una cantidad enorme, la cantidad de gente que trabajaba en los galpones. ¿Cuáles eran las competencias que tenía el hotel? El hotel era la pensión de butieros donde paraban los ferroviarios, porque acá hacían cambio de personal. Por ejemplo, mirá el trabajo que tenía. Cuando venía el tren de Córdoba, acá cambiaba el personal. Y los que venían subían en Río Tercero y venían hasta Idiazábal. Quedaban hasta el día siguiente, que venía el tren de Rosario, entonces acá bajaban los que venían de Rosario y subían los que habían venido de Córdoba. Y paraban de butiero, porque butiero tenía piezas que alquilaba. Cuando mi papá se fue del hotel y puso una librería. Y ahí fue donde el viejo se fue con mi papá. Y se quedó en un hotel el tío Gega, el hermano, que hicieron, yo pienso que hicieron un trato, que el tío Gega se quedaba con el Chito, porque el Chito era una persona que no andaba bien de la cabeza, no era un tipo normal, ¿me entendés? Decía, no sabía leer, no sabía escribir, no conocía la plata. Entonces él donde iba, tomaba una ginebra en el club, todo, siempre que pagaba todo lo hechito, era el papá de Ana María, era Gega, no se diga. Y la plata la manejaba el viejo Marocco. Mi papá tenía que comprar algo, tenía que pedirle al padre. Ya, gente grande, no, un chico, no, gente grande, tenía que comprar para cualquier cosa. Para comprar una sábana había que pedir la plata al viejo Marocco. Todo lo decidían los hombres. Las mujeres no decidían.
Te cuento otra del hotel. Había pero muy poquitos teléfonos en Idiazábal. Uno de los teléfonos, por supuesto, lo tenía el hotel. Era un teléfono colgado de madera que tenía un micrófono y al costado tenía un cable largo con un auricular que era como un mate, una cosa grande de 10 centímetros. Y ese teléfono era la comunicación, porque tenía teléfono el médico, el hotel, el club. Acá me parece que era el número 6. El número 6, el teléfono. El club era el 23.